China es un país en pleno crecimiento y pretende alcanzar la estratosfera. Shanghái es un centro financiero mundial que atrae a gente ambiciosa de todos los rincones del planeta. A medida que aumenta la afluencia de gente, también aumenta la demanda de espacio. La ciudad cuenta con grandes atascos y congestiones a diario. Shanghái es bulliciosa. Los coches y edificios luchan por el espacio. Es muy complicado recorrer la ciudad. A principios del siglo XXI, Shanghái se enfrentó a un desafío de ingeniería aparentemente imposible. La única conexión entre Shanghái con el aeropuerto de Pudong era una autopista de 8 carriles siempre congestionada. Los atascos eran cada vez peores. Se tardan 45 minutos en coche en recorrer los 40 kilómetros que hay hasta el aeropuerto. Necesitamos un transporte que vaya de la ciudad hasta el aeropuerto sin parar y sin toparse con otros vehículos. Yo, como el resto de gente de la ciudad, no tengo tiempo para atascos. La solución sería el Maglev de Shanghái o Transrapid. Un concepto futurístico único en el mundo. Lo que hace que el Maglev sea distinto y único es el hecho de que flota. No tiene ruedas. Levita sobre un carril guía hasta el aeropuerto. Este Maglev está a punto de partir de la estación y puede llegar a alcanzar los 431 kilómetros por hora. Es inconcebible, increíble. Para fabricar esta maravilla moderna, los diseñadores del Maglev tuvieron que superar varios desafíos aparentemente imposibles. Los creadores del Maglev planeaban deshacerse de varias innovaciones históricas clave en los trenes actuales. Lo primero es que el tren no contaría con un motor. También eliminarían uno de los inventos más fundamentales de la ingeniería. Y no solo eso, sino que desafiarían uno de los principios más básicos. Pero los diseñadores del Maglev de Shanghái se encontraron ya con problemas antes de concebir el tren. ¿Cómo encajar un sistema de transporte nuevo en una ciudad abarrotada y en pleno crecimiento? Shanghái es una de las ciudades más pobladas del mundo y su población no hace más que crecer. Construir una infraestructura que necesita es todo un reto porque no hay espacio. Como todos los edificios que nos rodean, solo se puede construir hacia arriba. Chicago es una de las metrópolis modernas más ajetreadas del planeta. El reto logístico de transportar a sus habitantes es inmenso. Pero gracias al trabajo de algunos ingenieros de la ciudad, la solución que encontraron hace más de 100 años sigue usándose hoy. A finales del siglo XIX, Chicago era una de las ciudades o incluso la ciudad con mayor crecimiento del mundo. Alrededor de 1840 contaba con 4.000 habitantes y en 1900 había más de 1,5 millones.
Nuestra ciudad estaba creciendo rápidamente. Era la Shanghái de finales del siglo XIX. ¿Cómo podrían arreglárselas los ingenieros para solucionar el aparentemente imposible reto de transportar una población en aumento sin provocar más atascos en las calles de la ciudad? La solución que se les ocurrió fue instalar unos raíles elevados por encima del tráfico. A pesar de que este tipo de infraestructura no es barata, es más barata que un sistema subterráneo. Los trabajos comenzaron en 1892. Construir una vía férrea a 9 metros del suelo de una ciudad requería un gran esfuerzo de ingeniería y no gustó a todos en un principio. Los habitantes de los terceros pisos tendrían que correr las cortinas si querían mantener su privacidad. Y a las mujeres se les avisó que tuvieran cuidado con los mirones bajo las vías. Aún así, para la mayoría el nuevo sistema era todo un éxito. Lo apodaron cariñosamente L, abreviatura de elevado. Estamos en Quincy. Esta estación ha sido restaurada y nos aporta una visión de cómo era esto a finales de 1890. El concepto del transporte de gente en la ciudad sobre el nivel del suelo no ha cambiado desde entonces. Lo de elevar las vías del tren era una solución tan buena que más de 120 años después sigue usándose para transportar a 500.000 de pasajeros a diario. El crecimiento del LA y de Chicago son sinónimos. Al boom de la población que se produjo a finales del siglo XIX, le siguió el desarrollo de este sistema de transporte. Sin el LA, Chicago no podría haberse convertido en la animada ciudad que es hoy. Los ingenieros de Shanghái se han basado en las vías de tren elevadas de Chicago y han creado un carril guía de 30 kilómetros que atraviesa las calles de Shanghái. La ventaja de un sistema de transporte como este, en un espacio urbano, es que es muy sencillo de instalar. No interfiere con el metro, ni tampoco con la infraestructura a nivel del suelo. Así que es perfecto. Construir una vía ferroviaria elevada en Shanghái significa vencer varios peligros potencialmente catastróficos. Shanghái está en una zona de gran actividad sísmica y cuenta con un suelo arcilloso. El peligro de licuefacción es muy elevado. La licuefacción es un extraño efecto que sucede durante un terremoto. El suelo pasa misteriosamente de un estado sólido a un estado líquido. El físico Andrew Steele nos ha preparado una sencilla demostración para que veamos en qué consiste la licuefacción. El agua representa el suelo. Este suelo tiene una gran capa freática, así que solo cuenta con una fina capa de suelo seco sobre la tierra empapada. Imaginad que construís sobre este terreno. Construís una preciosa ciudad, pero lo habéis hecho sobre un suelo arenoso y sobre una falla tectónica, así que hay muchísimo riesgo de terremoto. Podéis ver que al sacudirla, suben las aguas subterráneas por encima de la capa de tierra, y eso hace que el estado cambie de sólido a líquido, y los edificios se hundan. Con la constante amenaza de terremotos que hay en Shanghái, hay que tomar medidas para que el maglev no se hunda la próxima vez que haya uno. Los ingenieros han inventado una técnica llamada pilotaje. Cada pilote de la cimentación se apoya sobre una masa de hormigón de unos 2 metros de profundidad y unos 12 metros de ancho. Bajo esa capa se encuentran entre 20 y 24 pilotes de hormigón que llegan hasta una profundidad de 70 metros.
La capa de hormigón aporta una base sólida y se apoya sobre varios pilotes. Así, si el suelo se licúa, las profundas raíces sujetarán el carril guía del maglev firmemente. En poco tiempo, los ingenieros chinos construyeron más de 2.500 columnas de hormigón que sujetarían el carril guía. Tardaron menos de 9 meses en colocar los pilares de cimentación cada 25 metros a lo largo de una distancia de 30 kilómetros. Aún así, tuvieron que hacer frente a varios retos más y se vieron en la necesidad de recurrir a los inventores del pasado. ¡Qué rapidez! El maglev de Shanghái es el tren de pasajeros más rápido del mundo. Una creación futurista que levita sobre el suelo y alcanza una velocidad máxima de 431 kilómetros por hora. Esta obra de ingeniería imposible ha transformado la forma de ir desde el aeropuerto de Shanghái hasta su metrópolis. El maglev levita hasta llegar al aeropuerto de Pudong, que se encuentra a 34 kilómetros en esa dirección. Si fuera en metro, tardaría más de 1 hora. Y si cogiera un taxi, unos 40 minutos. Pero con el maglev, como a mí me gusta ir, solo tardo 7 minutos. Dar vida a este tren hizo que los ingenieros se enfrentaran a grandes retos. Sería el tren más rápido del mundo. Pero al intentar que alcanzara los 500 kilómetros por hora, los diseñadores se enfrentaron a problemas como la resistencia aerodinámica. Cuanta más velocidad, más resistencia y el movimiento del aire produce la ralentización del tren y un aumento del gasto de energía. Las primeras evidencias de los ferrocarriles primitivos se remontan a la antigua Grecia, cuando los hombres y los animales tiraban de carros a través de canales hechos en piedra caliza que evitaban que se salieran de la ruta. Estas vías se idearon para reducir la fricción. En 1805 en Inglaterra se demostró que un caballo en una carretera normal podía llegar a tirar de un vagón que pesara 1 tonelada. Pero con las vías podría tirar de un tren con 12 vagones de 3 toneladas y recorrer 9 kilómetros en 2 horas. Si le añadíamos un motor de vapor, se podrían cruzar los continentes sin problema y se transformaría el mundo entero. A pesar de que las vías férreas cambiaron nuestra forma de vida, en los años 30 el diseño aerodinámico no se había tenido en cuenta. El diseño de los trenes no había cambiado en los últimos 100 años, desde el cohete. Como veis, seguía teniendo la clásica caldera cilíndrica, una chimenea por delante y un morro plano aerodinámicamente hablando. Hasta que alguien le dio la vuelta al diseño y los trenes cambiarían para siempre. En el norte de Inglaterra, el ingeniero de locomotoras de vapor Nigel Gresley inventó una nueva máquina estilizada que se convertiría en la más rápida del planeta. La Mallard. Todos los detalles de esta locomotora están diseñados para que vaya lo más rápido posible. Tiene unas ruedas inmensas, doble chimenea, para mejorar la salida de los gases a altas velocidades, y también cuenta con una preciosa forma aerodinámica. Era completamente distinta a las locomotoras anteriores. Para dar forma a su diseño, Gresley utilizó un túnel de viento, hasta entonces solo usado en la aviación, y obtuvo unos resultados muy interesantes. Andrew Steele va a visitar el centro de pruebas de Trainrig en Derby para comprobar las diferencias que produce un diseño aerodinámico.
Esta es la pista de pruebas, mide 150 metros de largo y podemos acelerar los trenes a 75 metros por segundo, que es más de 250 kilómetros por hora. Vamos a poner a prueba dos trenes. Este, de mercancías con morro plano, representa los trenes que no son aerodinámicos, como los antiguos. Y este es un tren de alta velocidad con morro afilado. Vamos a comprobar la diferencia de velocidad entre ambos. Esto es lo que usaremos para el experimento. Son unos sensores de luz. Cuando el tren pase por aquí, se interrumpirá el radio de luz y obtendremos un tiempo. Y una fracción de segundo después atravesará este sensor interrumpiendo su luz. Calcularemos el tiempo que ha tardado en recorrer esa distancia y sabremos la velocidad exacta a la que viajaba. Los modelos de tren se disparan utilizando catapultas de goma. Estamos aplicando una tensión a la vía y eso está sujetando el tren en su posición de salida. Estoy casi tan tenso como el tren. Vamos a ver. Ahí va. ¡Qué rapidez! Pues esta ha sido una prueba de las lentas. Ahora la clave está en comprobar lo que hemos obtenido gracias a los sensores de luz. Tenemos dos mediciones. Al atravesar el primer sensor iba a 36 metros por segundo. En el segundo, a solo un par de metros, viajaba a 34 metros y medio por segundo. Ha perdido velocidad. La resistencia aerodinámica ha hecho que el tren vaya más despacio. En la escasa distancia entre un sensor y otro, el tren de morro plano ha perdido un 5% de velocidad. Ahora le ha llegado el turno al de morro afilado. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vaya! Esta vez la velocidad entre los dos sensores se ha reducido solo en un 2%. Los resultados son ligeramente distintos, pero cuando hablamos de un tren a gran escala, lo que quieres es que vaya a un ritmo constante, puesto que eso supondrá un gran ahorro. Un dato que Nigel Gresley detectó y explotó brillantemente. El trabajo de Gresley supuso un gran cambio. A pesar de que ya usaban la aerodinámica en los aviones y la hidrodinámica en los barcos, esta fue la primera vez que se aplicaron estos principios a un tren, y eso fue lo que permitió al Mallard viajar a 200 kilómetros por hora. En 1938, el Mallard se convirtió en la locomotora a vapor más rápida sobre las líneas férreas, un récord que hoy sigue siendo histórico. Los diseñadores del Maglev de Shanghái han aprendido de los logros del Mallard y han creado un tren que viaja a una velocidad que a Nigel Gresley le hubiera parecido imposible. En una prueba de velocidad alcanzó los 500 kilómetros por hora. Más del doble de lo que el aerodinámico Mallard era capaz de alcanzar. Como podéis ver, tiene un diseño bastante esbelto. Tiene un morro muy afilado. Además, el tren se envuelve por completo en el carril guía, lo que reduce la turbulencia que se genera entre el tren y el carril. Pero el desarrollo del sistema futurista del Maglev supuso décadas de pruebas antes de alcanzar su increíble nivel de rendimiento en el siglo XXI. Creado en Alemania, el primer prototipo de transporte para viajeros, el Transrapid Maglev, se desveló en 1971. En esos tiempos no se tenía tanto en cuenta la aerodinámica. Aún así, continuaron probando y la velocidad aumentó rápidamente. Y el diseño de los vagones que hoy recorren las vías elevadas de Shanghái evolucionó velozmente. Pero el aumento de velocidad provocó aún más retos de ingeniería.
El maglev que va al aeropuerto y el que vuelve del aeropuerto se cruzan a una increíble velocidad combinada de más de 860 kilómetros por hora. Y esto podría dar lugar a un gran problema. Da igual el diseño. Cuando dos objetos se cruzan a esa velocidad, la presión entre ambos cambia. La presión baja cuando los trenes se juntan y aumenta una vez se separan. Esto podría provocar la deformación de los vagones, así que los maglev cuentan con una carrocería de aluminio compuesto, ligero pero a la vez resistente y lo suficientemente rígido como para soportar la presión provocada por las altas velocidades. Para hacer que el Transrapid alcanzara una velocidad de récord, los ingenieros tuvieron que inspirarse en un pionero del pasado. Combinaron el principio de un aerodeslizador y de un motor de avión y alcanzaron una velocidad increíble. Para crear su propia ingeniería de lo imposible. El maglev de Shanghái es el tren de pasajeros más rápido del mundo. Una obra de ingeniería única que se encuentra en una de las ciudades más ambiciosas de China. Este es el único maglev de alta velocidad del mundo y eso lo hace perfectamente armónico con Shanghái. La gente viene con la intención de diseñar edificios impresionantes y sistemas novedosos. Y uno de los más audaces es el maglev. Viaja a 431 kilómetros por hora y parece desafiar la naturaleza. Pero para crear este transporte de la era espacial, los ingenieros tuvieron que resolver retos aparentemente imposibles. El aire no es lo único que provoca fricción en el tren. Una de las mayores pérdidas de energía que tiene lugar en los trenes tradicionales se produce por la fricción de las ruedas con la vía. Cuanta más fricción, mayor será la pérdida. En un coche como este, por ejemplo, la pérdida por fricción consume 1/3 de combustible. Para conseguir que alcance velocidades de récord, los diseñadores del maglev han tenido que superar un reto que solo los ingenieros más atrevidos de la historia han conseguido. En la campiña francesa, el físico Andrew Steele ha venido a buscar los restos de un sistema que podría haber sido tan revolucionario como el maglev. Aquí lo tenemos, 50 años después y cubierto de musgo, lo que sus creadores pensaron que sería el futuro del transporte urbano de alta velocidad. Una vía de hormigón por la que iría un tren a una velocidad de 422 kilómetros por hora en unos tiempos en los que el récord de velocidad convencional rondaba la mitad. ¿Qué tipo de vehículo era capaz de superar las fuerzas de fricción y viajar a tan alta velocidad? La respuesta está guardada en un almacén cercano. He venido a un lugar secreto de las afueras de París para echarle un vistazo a lo que podría haber sido el futuro del transporte terrestre. Hola, buenos días. ¿Dónde está? Entre un montón de vehículos militares que colecciona Thierry Farge, se esconden los últimos modelos de un experimento extraordinario. Vaya. ¿Así que este es el aerotren? Sí. Parece algo sacado del futuro. Lo diseñó Jean Bertin en los años 60. El Aerotren 1 y 2 son los únicos prototipos de un sistema que se pensaba que cambiaría el transporte para siempre.
Como podéis ver, el aerotren no tiene ruedas. Puede que os parezca raro, pero a pesar de que las ruedas han sido el elemento básico para el transporte terrestre durante miles de años, tienen una gran desventaja. Cuando la rueda roza contra el suelo, crea fricción, y el aerotren logró eludirla. Los ingenieros y científicos han jugado con la idea del transporte sin pérdida por fricción. La idea es que si se logra eliminar la resistencia de la fricción, entonces se puede conseguir mayor velocidad y mayor rendimiento. Lo más sencillo sería levitar sobre un cojín de aire, y así es como funciona el aerodeslizador. Aquí tenemos nuestro modelo de aerodeslizador. Es un CD con un tapón de botella encima y un globo. Antes de colocar el cojín de aire, el CD se mueve pequeñas distancias por encima de la mesa cuando lo impulso. Pero lo que haremos es colocar un globo en el tapón de la botella a ver si se produce alguna diferencia en el movimiento del CD. Eso es. Ahora, con un simple impulso, el CD recorre una distancia mayor. Mientras el globo cuente con presión suficiente para forzar el aire bajo el CD, se moverá libremente. Pero, cuando se acabe el aire del globo, el cojín de aire desaparece, y al CD le cuesta moverse tanto como antes. Aquí tenemos los intestinos del aerotren. Increíblemente son dos motores de coches regulares que cuentan con unos ventiladores inmensos que expulsan aire hacia abajo para levantar el tren del suelo, y al revés para mantenerlo en la vía. Eso significa que el tren no está en contacto con el suelo ni la vía, y no existe fricción. Y también significa que la energía de este motor de aquí, el propulsor, se usará para mover el tren hacia adelante. Mide 11 metros de largo, pesa 2,6 toneladas, y aún así el aire que salía por estas boquillas era suficiente para mantenerlo levitando a 2 o 3 milímetros sobre la vía. En 1967, el aerotren demostraba su potencial como medio de transporte de pasajeros en la pista de pruebas. Planean construir una vía para el aerotren que vaya de París a Orleans, 100 kilómetros en 30 minutos. ¡Viva Francia! Bertin hizo todo lo posible para que el Aerotren 2 fuera increíblemente veloz. El Aerotren 2 era un híbrido futurista de un avión de combate, un coche de carreras, un tren y un aerodeslizador. Y a pesar de que parecía sacado de una película de ciencia ficción, su tecnología era bastante básica. Mi botón favorito es este, Marche y Arrête. Se encendía y apagaba con solo darle un botón. La combinación de ideas de ingeniería convirtió al aerotren de Jean Bertin en una gran innovación. Las ideas de Bertrand eran toda una revolución. Combinaban los principios de los aerodeslizadores y los aviones de combate. Era la primera vez que se hacía algo así y la mezcla provocó el récord sobre la vía. El motor de un avión de combate le proporciona un empuje de 300 kilómetros por hora y el motor extra de un cohete hace que alcance los 380. Pero por desgracia, el sueño de Jean Bertin de viajar sin fricción murió en los años 70 cuando el gobierno francés decidió abandonar el experimento. Aún así, el aerotren se parece muchísimo a su primo, que se encuentra a 6.000 kilómetros de distancia en China. La primera vez que viajé en el Maglev, alcanzamos los 400 y pensé, ¡ay, Dios mío! Y luego fue aún más rápido. No podía creer lo que estaba viendo y experimentando. Íbamos a la velocidad máxima. Volaba a 431 kilómetros por hora y viajaba sin problema a pesar de la alta velocidad. El Maglev es más rápido que un Fórmula 1. ¡Vuela! Este increíble logro ha sido posible porque el Transrapid Maglev no es un aerodeslizador, como el aerotren francés, sino que vuela sobre las vías gracias a la levitación magnética. Un elemento de ingeniería mágico que habría sido imposible sin uno de los grandes innovadores de la ciencia.
Michael Faraday nació en 1791 y era hijo de un herrero. No tendría la oportunidad de estudiar, pero consiguió revolucionar el mundo. Su laboratorio original aún existe en la Real Institución de Gran Bretaña. Mirad, mirad. Y el físico Andrew Steele está comprobando cómo el descubrimiento de Faraday dio lugar a la levitación magnética. El invento de Faraday revolucionó nuestra forma de entender la relación entre la electricidad y el magnetismo. Una de las cosas que podemos hacer gracias a este entendimiento es un electroimán. Un electroimán se compone de una bobina de alambre. Ambos extremos del alambre hay que conectarlos a una fuente de alimentación. Y por último, para magnificar el efecto magnético hay que colocar un trozo de material, por ejemplo un hierro, en mitad del imán. Vamos a conectar esto. Y para demostraros que es magnético, podéis comprobar que aun siendo extremadamente sencillo, podemos conseguir que un trozo de metal se pegue. Otro dato importante es que si queréis usar los electroimanes para la levitación, solo hay que cambiarles la fuerza. Y eso podemos hacerlo sencillamente cambiando la corriente eléctrica que pasa por los imanes. Puedo bajar la corriente y hacer que la atracción sea mucho más débil, o aumentar la corriente y hacer que la atracción sea mucho mayor. No solo podemos ajustar o encender y apagar los electroimanes a nuestro gusto, sino que son mucho más potentes que los imanes comunes. Si queréis hacer levitar un tren, vais a necesitar un electroimán bastante potente, y la verdad es que los electroimanes lo son. Este pequeño es suficiente para suspender todo mi cuerpo. Y sorprendentemente necesita muy poca corriente eléctrica. La verdad es que hay menos flujo eléctrico por esto que por vuestro secador de pelo o por una cafetera eléctrica. El flujo eléctrico ya está pasando por este electroimán. Si lo conectamos con el trozo de metal que tengo por detrás, debería tener la suficiente fuerza como para levantarme del suelo. ¿Ya lo veis? En el maglev de Shanghái hay un montón de potentes electroimanes instalados justo debajo de los vagones. Los imanes de guía mantienen el tren centrado y los de sustentación lo atraen a la parte inferior de la vía y hacen que levite. Todo el tren vuela suspendido a 10 milímetros de la vía. No solo ha conseguido librarse de la fricción y aumentar la velocidad, sino reducir el desgaste. Como no hay contacto entre el tren y el carril guía, no hay fricción, y eso significa que el tren puede tener una vida útil de hasta 50 años con un mantenimiento mínimo. Viaja a 431 kilómetros por hora mientras flota sobre un campo magnético. El maglev de Shanghái es el único tren magnético de alta velocidad que opera comercialmente en el mundo. Pero para crear esta obra de arte de ingeniería, los desarrolladores alemanes necesitarían superar una serie de retos aparentemente imposibles, incluido el de crear un sistema de propulsión acorde con la máquina futurista. China, como todas las economías modernas, está preocupada por las emisiones de carbono. A medida que aumenta el desarrollo, la demanda de petróleo también crecerá. Pero China cuenta con un suministro interno de petróleo limitado y está amenazada por las altas emisiones de gas, así que se necesitan iniciativas de transporte más ecológicas urgentemente, o la ciudad se asfixiará. La solución habría sido imposible sin uno de los grandes ingenieros de la historia. A finales de los años 40, los experimentos de un ingeniero británico le harían ganador del apodo del padre del maglev. Esto es una placa de aluminio. Cuando la pongo aquí y activo los imanes, ocurre algo increíble. El genio eléctrico Eric Leithwaite desarrolló el primer motor lineal eléctrico y dio lugar a un efecto
que llamaría río magnético. Lo primero es que hará levitar una placa de aluminio. La guiará lateralmente y también la impulsará hacia adelante. El motor lineal básicamente es un motor eléctrico con rotor desenroscado. En vez de producir rotación, la bobina o estator produce una fuerza lineal en el sentido de su longitud. Y aquí tenéis un vehículo moderno guiado, elevado y propulsado gracias a la misma serie de fuerzas. Los experimentos de Lightweight proporcionaron la clave para descubrir el potencial del maglev. Los constructores alemanes del maglev Transrapid fabricaron una serie de estátores que son el componente principal del motor lineal y que actúan como sistema de propulsión del tren. Una vez instalados, los probaron en Alemania. Y junto a los imanes de guía y sustentación, este vehículo único consiguió levitar. Una vez en Shanghái, el maglev viaja a más de 400 km por hora, sin un motor a bordo. Un motor lineal se esconde en el carril guía durante los 30 kilómetros. Pero no os engañéis pensando que toda la vía está electrificada. Lo realmente increíble de este sistema es que solo la sección en la que se encuentra el vehículo cuenta con alimentación eléctrica. Así que cuando arranca, los 30 kilómetros de vía están inactivos. Solo se activa la sección por delante del maglev. En cuanto el maglev atraviesa esa sección de la vía, se vuelve a apagar. El siguiente tramo se encargará de impulsar el maglev hacia adelante, y así sucesivamente, hasta llegar a su destino. Un tren levitante que viaja a tal velocidad supone varios retos de ingeniería. Los vagones se mueven a 430 kilómetros por hora. Así que es complicado controlar las fluctuaciones en el campo magnético y mantener un intervalo determinado entre el tren y la vía, sin importar la cantidad de pasajeros a bordo o las variaciones de la carga que transporta. Con 15 centímetros entre el vagón y el carril, cualquier error podría provocar que el tren se estrellara contra la vía. La solución, como nos demuestra el físico Andrew Steele, se basa en unos sensores que regulan la corriente de los electroimanes constantemente. Eso es. Podéis comprobar cómo el imán queda suspendido bajo este electroimán, porque cuando el imán permanente se mueve, aunque sea imperceptiblemente, este sensor de aquí debajo lo detecta, manda un mensaje a este sistema electrónico y le dice al electroimán que pierda fuerza, reduce la corriente. Y permite que la bola se aleje un poco, y cuando se aleja, el sensor vuelve a detectarlo e incrementa la fuerza del electroimán y tira de la bola hacia él. El problema es que el sistema de retroalimentación tiene que funcionar constantemente y necesita hacerlo muy rápido. Podéis ver cómo la bola está dando vueltas y moviéndose un poco. Está bien, porque es una demostración, pero en un tren que viaja a cientos de kilómetros por hora sobre una vía, vais a necesitar un sistema de retroalimentación muy sensible y preciso. El maglev de Shanghái lleva este concepto a un nuevo nivel. Hay 128 sensores en cada sección del maglev. Miden la distancia entre los imanes y el carril guía miles de veces por segundo, permitiendo que los potentes ordenadores ajusten la corriente de los electroimanes constantemente con una precisión microscópica. El sistema de ordenador avanzado lo regula todo y puede predecir el tiempo de viaje
con una precisión milimétrica. Ha costado décadas de planificación, diseño y pruebas dar forma al único maglev de alta velocidad de uso comercial en el mundo. Un concepto único que ha dejado atrás los trenes tradicionales y ha permitido viajar a alta velocidad sin contar con un motor. Un sistema como el del maglev demuestra que el futuro del transporte mundial tiene grandes retos por delante. Nos demuestra que la gente puede moverse de un punto a otro en muy poco tiempo, cosa que es genial. Basándose en las innovaciones del pasado, adaptándolas, mejorándolas y realizando unas innovaciones de vanguardia, los diseñadores e ingenieros del maglev han hecho realidad el sueño de un tren superveloz que vuela sin alas. Y han conseguido hacer lo imposible posible. Es realmente increíble que un tren alcance los 400 kilómetros por hora. Es algo del futuro y lo tenemos aquí delante.